privilegiado para cualquier surfista de cualquier nivel, donde poder evolucionar como surfista, como poder desconectar en este medio natural que hoy en día muy pocas zonas en el planeta consiguen transmitir esa tranquilidad, esa paz y esa manera de vivir el surf como te lo transmite la Costa da Morte. Uno de los puntos fuertes de la candidatura de la Costa da Morte como zona de surf es la posibilidad de poder surfear los 365 días del año con diferentes vientos y en playas que no se distancian mucho unas de otras. Es una zona que puede aguantar todo el año con olas y en España casi apenas hay zonas que se den esas circunstancias. Todo tipo de vientos, todo tipo de olas, slabs, fondos de roca, fondos de arena, playas extensísimas de unos 4 kilómetros incluso. Como cualquier entorno natural, virgen y con esa connotación misteriosa de historia de Galicia meiga, te va a proporcionar que en cada playa, en cada acantilado, en cada faro hay algo que contar, hay una historia, hay algo que trasciende a lo que es la propia práctica del surf. Sus playas son muy salvajes, yo creo que son dignas de proteger. Puedes encontrarte con playas de dunas, que apenas te giras la cabeza desde el agua y no ves apenas carreteras, solo ves monte y ves un entorno increíble. Dentro das estrategias de desenvolvemento turístico, desde un punto de vista sostível dun territorio como a Costa da Morte, consideramos que o surf pode gozar un papel fundamental á hora de planificar o turismo deportivo, a planificar o turismo tamén de medio ambiente e tamén planificar o turismo activo de ocio e de aproveitamento dos areais. Consideramos que contamos con todas as garantías de preservación do litoral e tamén nos decidimos a presentar candidatura porque seguimos pensando que aínda nos falta unha máis, que sería a protección das propias ondas. Eu agardo que este camiño que acabamos de iniciar coa presentación das credenciais e coa presentación dunha candidatura á Declaración de Reserva Mundial de Surf sexa o punto de arranque, o punto de inicio de buscar ese espazo de común, de diálogo, de debate entre sector e administracións para que a partir de agora pois, ese camiño hacia unha certificación sexa tamén o camiño a planificar o desenvolvemento sostível desde o propio territorio baseándose tamén nunha práctica deportiva como é o surf, que ten que servirnos para aproveitar a costa, pero tamén para preservar a calidade e o interese ambiental que ten o propio territorio.